en esta mañana tan hermosa de tanta significación para la cristiandad. Hoy terminan 3 días que cambiaron por completo la historia de la humanidad de una manera extraordinaria. Y por eso estamos realmente felices de poder participar de esta reunión, de este culto de celebración, donde honramos, adoramos a nuestro Señor Jesucristo y recordamos que Él ha resucitado. No sé si saben, pero los cristianos de la iglesia primitiva, nuestros hermanos ahí del principio del Nuevo Testamento, cuando se saludaban, aleluya, Él ha resucitado. Y la respuesta de la persona a cual se le saludaba de esta manera decía, sí, ciertamente, Él ha resucitado. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. ¿Qué les parece si nos saludamos de esta manera? ¿Sí? Ustedes me responden. Aleluya, Él ha resucitado. Yo no sé si son los tapabocas o qué, pero nos salió medio blandengue la cosa. A ver otra vez. Aleluya, Él ha resucitado. Aleluya, Él ha resucitado. Sí, ciertamente Él ha resucitado. Gloria a Dios. Qué fantástica el motivo que hoy nos convoca de saber de nuestro Señor Jesucristo está vivo y vive para siempre. Y por eso estamos agradecidos a Él en esta mañana. Los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vieron que hay ciertas diferencias en cuanto al contenido, porque cuando uno estudia la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, por ejemplo, en el caso particular de la resurrección, lo que hacemos es leer los 4 evangelios para tener un panorama completo de lo que realmente pasó en ese momento. Así que le damos gracias a Dios por la abundancia de la información histórica que nos da de esta situación tan maravillosa que es acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy culmina esos 3 días que cambiaron la historia de la humanidad de una manera que no nos imaginamos. Y voy a tratar de transmitirles, y le pido al Espíritu Santo que me guíe para tratar de mostrarles bíblicamente el impacto tan extraordinario que tuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos imaginamos. La materia cambió. Los astros cambiaron en el sentido de que en su momento todo va a ser hecho nuevo. Estamos embarazados de lo que vendrá a futuro a través de la intervención de nuestro Señor Jesucristo y motivo por el cual Él ha sido victoriosamente resucitado en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad y de todo aquel que está dispuesto a escuchar su mensaje y creerlo. ¿Están felices? Qué bueno. Yo estoy re contento. La verdad que estoy feliz de poder disfrutar un día más de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a, como les decía, los 4 evangelios hablan acerca de el episodio histórico que vivió nuestro Señor Jesucristo durante estos 3 días que cambiaron de una manera extraordinaria la historia. Yo voy a utilizar la presentación histórica que hace Marcos en el capítulo 16, comenzando por el versículo 1 hasta el versículo 8. Quiero hacer un análisis de esto que nos demuestra verdaderamente lo que significó
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto voy a usar algunos otros versículos más para sustentar bíblicamente lo que les estoy diciendo. Padre, leemos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Espíritu Santo, que nos reveles tu palabra más allá de la letra leída. Ayúdanos a entender, a comprender, a darnos cuenta, revelados por el Espíritu Santo, de lo que significó para la humanidad y para la cristiandad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Marcos 16, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren al lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal cual como les dijo. Temorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén a la palabra de Dios. Saben que en una oportunidad, más de una vez, pero me acuerdo claramente de una oportunidad donde un joven me preguntó, ¿cómo puedo estar seguro que la religión cristiana es la religión verdadera? Y esta es una pregunta sabia, porque realmente hay tantas religiones que se pregonan, que se practican, que se predican, que aquel que no tiene claridad revelada por el Espíritu Santo se pregunta cuál es la religión a la cual yo debo seguir. Y este joven me preguntó y en ese momento le digo, mirá, tenés que seguir la religión que fielmente predique el Evangelio de Cristo Jesús, que predique la Biblia, que se base en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y me quedé conforme. Pensé en ese momento que era una respuesta acertada, porque realmente el hombre o la mujer, independientemente de a qué religión persiga, cuando su vida se ajusta a la palabra de Dios, esa persona está en la verdad divina, en lo que Dios nos ha revelado. Pero saben que después el Señor me presenta, el Espíritu Santo me presenta una respuesta que también es contundente en cuanto a esa pregunta. Y la respuesta a aquella persona que pregunta cuál es la verdadera religión, la respuesta es la resurrección de Jesucristo es la respuesta. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones que están dando vuelta por ahí. Es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él prometió a través de la historia desde el Antiguo Testamento que Cristo iba a morir en una cruz, iba a resucitar, y eso se cumplió y hoy lo estamos recordando. Fíjense, por ejemplo, bien sabemos que, por ejemplo, Mahoma está muerto, que es alguien que estableció su propia religión. Confucio está muerto.
También el Siddhartha Gautama, que es el Buda, está muerto. Zaratustra, que era un hindú que también ideó su religión, están totalmente muertos. Todos han muerto. Pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que murió en una cruz por los pecados de la humanidad para traernos salvación, porque Él está vivo. Y la diferencia está ahí, la respuesta está ahí, que el que fundó la iglesia, el que creó los cielos y la tierra, murió en una cruz y al tercer día resucitó. Gloria a Dios por eso. Saben que los judíos creían que cuando alguien moría durante 3 días, el alma de esa persona como que estaba ambulando alrededor del muerto, moviéndose por ahí, pero al tercer día esa alma tomaba su lugar y el muerto estaba realmente muerto. Por eso Jesucristo tardó 3 días en resucitar, porque quería decirle al pueblo hebreo que realmente Jesucristo había muerto y muerto de verdad. Por eso nosotros podemos celebrar y creemos con todo nuestro corazón y predicamos el Evangelio, porque el fundamento, la persona de Cristo, el que murió por los pecados, está vivo, y tenemos la esperanza que algún día lo vamos a ver cara a cara, y la resurrección de Jesucristo la vamos a ver de una manera extraordinaria, como lo supieron hacer los discípulos que personalmente vieron a Jesucristo vivo. Saben que en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana primitiva, no todos entendían el tema de la resurrección. Por ejemplo, nosotros en algún momento nuestro cuerpo humano va a ser resucitado. Cristo resucitó, Él es mi modelo, nosotros vamos a resucitar. Y si tenés alguna duda de esto, quien escribió en la primera carta a los Corintios de una manera muy sabia, muy inteligente, es el capítulo 15 de Primera Corintios, donde Pablo realmente tiene que convencer a la iglesia de que la resurrección del hombre es realidad, que la resurrección de Cristo es realidad. ¿Por qué? Porque los griegos habían influenciado de tal manera el pensamiento de la época, de esa época, en los hombres de esa época, en las mujeres de esa época, que creían que era imposible que el cuerpo humano resucitara. Entonces ahí Pablo sale en Primera Corintios, lo podemos leer por un minuto, donde él explica claramente y de una manera brillante, como él sabía hacerlo, de que la resurrección del cuerpo humano es factible, porque de otra manera Cristo no habría resucitado. Acá en 1 Corintios versículo 13 dice lo siguiente, dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, no tendríamos evangelio, no tendríamos que decir, porque no podemos estar predicando de un Dios que está muerto, diciendo que ese Dios muerto te va a dar vida. No lo creería nadie. Por eso acá Pablo aclara con mucha certeza de que Jesucristo resucitó, y los hijos y las hijas de nuestro Señor Jesucristo vamos a resucitar en un cuerpo de gloria como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Saben de no existir la resurrección, nuestra fe cristiana sería en vano. No serviría para nada, porque si no hay resurrección, entonces quiere decir que nosotros moriríamos como muere cualquier muerto. De Jesucristo no haber resucitado quiere decir que Él murió como cualquier muerto, una vida que pasó por esta tierra, que llegó el momento del final de su historia, que muere que muere y es sepultado, y una vida inservible,
sin sentido. Qué horrible es limitar la vida del ser humano hasta el momento en que el cuerpo muere. Qué tristeza, qué desperdicio realmente. Pero sabemos que nuestro Señor resucitó y resucitó de una manera que el mundo lo vio. Porque a través de la historia el Evangelio de Jesucristo se sigue predicando, se seguirá predicando hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y van a seguir habiendo vidas transformadas de una manera extraordinaria, así como la tuya y la mía. Y saben que Marcos, de una manera muy sencilla, muy clara, a través de estas mujeres que hemos mencionado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, a través de ella nos trae evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que es extraordinaria la dedicación, la devoción, el amor, el seguimiento, la atención que ellas le dieron a nuestro Señor Jesucristo? Y yo quiero ahora llamar la atención a este hecho tan admirable de estas mujeres, que a pesar de que no sé si llamar su ídolo, a pesar de que ese Jesucristo que habían seguido durante tanto tiempo estaba muerto, aún él estando muerto, lo querían honrar. Y querían destacar el amor que él le tenían, haciendo que ungiendo el cuerpo de Jesús estando muerto. Fíjense, Pilato ordena la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo es crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana, por eso se le llama el Viernes Santo. Jesucristo expira 6 horas después, o sea que muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Pilato le llamó la atención que Jesucristo había muerto tan rápidamente, 6 horas. Habitualmente cuando se crucificaba a alguien en una cruz duraba horas, en un proceso terrible de dolor, hasta que llegaba la muerte. Jesucristo llegó a la muerte a las 3 horas, y Marcos dice específicamente en el versículo 42, en el versículo 42 del, 15:42, ¿sí? 15:42 dice precisamente en ese momento, era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, estaba por llegar el día sábado. Saben que el día sábado no llega como nosotros, que recorremos todo el viernes hasta las 12 de la noche y recién después se convierte ese día en sábado, sino que para el judío, cuando se ponía el sol, el viernes que se ponía el sol, ese día empezaba el día sábado. O sea que empezaba el sábado para ellos alrededor de las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, vemos que la expresión acá de Marcos es que Jesucristo había muerto antes que el viernes pase a ser sábado. Y cuando lo entierran a nuestro Señor Jesucristo, es precisamente antes de que llegue la hora 18, las 6 de la tarde, porque no lo podían enterrar un día sábado, porque era el día de reposo para el judío, y no querían que Jesucristo quede ahí clavado en la cruz, ya muerto. Y es por eso que rápidamente José, un hombre de Arimatea, un judío que pertenecía al consejo judío,
era del Sanedrín, del grupo de los Sanedrín, él le pide a Pilato que le dé el cuerpo de Jesucristo para poderle dar una sepultura digna. A él lo acompaña también Nicodemo en ese momento. Le pide el cuerpo de Jesús a Pilato porque cuando el muerto que moría después de una crucifixión le pertenecía a Roma y ellos a las autoridades de Roma. Por eso es que van a Pilato a pedirle para que le entregue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes estaban observando todo esto? Estas mujeres, María la madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres que venían siguiendo a Jesús desde Galilea. Desde el momento en que Jesucristo, antes, pero también desde el momento en que Jesucristo empezó a transitar su camino hacia Jerusalén, desde ese momento ya ellas estaban con atención siguiendo la historia, las cosas que le venían pasando a Jesucristo, y también siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo para ver dónde lo estaban sepultando, en qué sepulcro lo iban a poner. Por eso es que dice acá la palabra de Dios que ellas compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Tuvieron que esperar que, lo entierren el viernes por la tarde, como les dije. Después tuvieron que esperar que llegue durante el sábado, hicieron reposo, descansaron. El Jesús ya estaba sepultado ahí. Y después que pasa el sábado, a las 18 horas del sábado, que se convierte en domingo, ahí es el primer día laboral para el judío, para nosotros no, es el domingo, el primer día laboral para el judío. Ahí abrieron algunos negocios, entonces ellas van y compran, dice acá, compraron especias aromáticas el domingo de madrugada, antes de las 12 de la noche, compraron especias aromáticas porque querían ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Y que, como les decía, ellas fueron las únicas que se acercaron al cuerpo de Jesús estando muerto, querían ungirlo. Esto era honrarlo al cuerpo ya fallecido, y lo que querían hacer y lo que se hacía habitualmente era tapar el olor de la descomposición que se generaba producto de la putrefacción del cuerpo que naturalmente una vez muerto sucedía. Y ellos hacían esto para tapar ese olor y de alguna manera honrar a aquel que estaba muerto. Estas mujeres querían tener la oportunidad de servir por última vez a aquel Señor que amaban con todo el corazón. Síganme en esto, síganme. Sitúense en la situación en que ellas estaban. Habían servido a Jesús, muchas veces desde el anonimato, cuidando detalles, comidas, descanso, cosas que Jesús necesitaba. Ellas lo fueron haciendo a lo largo del tiempo en que caminaron con Jesús. Realmente lo amaban profundamente, incondicionalmente, y ellas en un momento donde Jesús había muerto, cuando fueron al sepulcro, no esperaban otra cosa que ver a un muerto. Inclusive mientras ellas iban preparando las especias aromáticas, no sé si se habrán preguntado, ¿vale la pena ir tan de madrugada? Estaban cansadas con todo el proceso de la crucifixión, estando pendientes de lo que le pasaba a Jesús, doloridas, entristecidas. ¿Valdrá la pena ir tan de temprano a la madrugada para ir a ungir el cuerpo de Cristo? Él ni se va a enterar, está muerto.
El cuerpo muerto de Jesucristo realmente no está esperando que nos presentemos para ungirlo con estas sustancias aromáticas. Podrían haber esperado tranquilamente, pero era tan profundo el amor que sentían por el Señor Jesucristo que no veían el momento de ir, acercarse a Él y cumplir con lo que habían cumplido, con lo que querían cumplir, honrar al cuerpo del Señor Jesucristo. En este momento todos los discípulos habían abandonado a Jesucristo desde el momento en que es arrestado. Inclusive los discípulos más cercanos de Él. El poder de Roma había condenado a muerte a un criminal, injustamente, por supuesto. Los líderes religiosos de la nación de Israel habían repudiado a Jesucristo por ser blasfemo, por decir que era el Hijo de Dios. Y este grupo de mujeres fieles no les importó las circunstancias que lo habían condenado a Jesucristo. Lo que ellas querían era estar cerca de su Señor y cumplir con lo que sentían en su corazón. Y saben que Dios la recompensó. Dios la recompensó. Él permitió que estas mujeres sean los primeros testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento no lo entendieron, en ese momento se asustaron, ellas pensaban ir a ver un muerto y ese muerto estaba vivo, no entendían nada. Lo iban a entender después. Pero lo que ellas querían, aún en contra de las circunstancias que se presentaban, porque realmente el pueblo hebreo, los judíos y también los romanos querían ver a Cristo muerto y lo habían logrado y pensaban que habían alcanzado la victoria de la cual ellos querían, matar a Jesús. Estas mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver a Cristo resucitado. ¿Saben lo que quería Satanás con esa muerte? Hacerse dueño de tu cabeza y la mía. De Jesucristo haber permanecido muerto, Satanás hubiese tomado control de nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo les enseñó antes de morir a los discípulos. Así que ese domingo de mañana, lo que ellos querían demostrarles al Señor Jesús era esa devoción, ese amor que ellas tenían por su Señor Jesús. Pero estando en el camino se dan cuenta de algo que no habían pensado, porque dice en el versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro, tempranito. ¿Sabe? Otro evangelio dice de que era oscuro todavía y ellos tenían que ir cuidadosos viendo dónde pisaban para no tropezar, y dice que en ese momento se encuentran con una dificultad que no habían pensado cómo la iban a resolver. ¿Y cuál fue esa dificultad que detectaron? Que iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? No habían pensado en eso. ¿Cómo la vamos a correr? Ellas sabían, porque acá la palabra dice que era una piedra muy grande. Y esa piedra no solo era grande y difícil de mover, sino que la palabra de Dios también nos dice que había sido sellada por el sello del Imperio Romano, el sello imperial. Era una cuerda con un sello de lacre que abrazaba la piedra, con un sello de lacre, con el sello imperial. Cualquier persona que osara romper ese sello, directamente decretaba su muerte, porque iba a morir. Y ellas dijeron, ¿qué vamos a hacer?
No se preocuparon en ir a pedir ayuda, a buscar un grupo de jóvenes fuertes que pudieran acompañarlas y en el momento de retirar la piedra, retirarla. Ellas fueron, siguieron en su camino. Dice la palabra de Dios que como era oscuro y no querían tropezar, iban avanzando y por ahí levantan la vista y ven que esa piedra había sido removida, que ya no estaba en su lugar. ¿Qué impacto tan impresionante deben haber tenido? Porque ellas habían visto esa piedra. Y sabe que lamentablemente los fariseos y los religiosos judíos del Sanedrín habían sospechado que existía la posibilidad de que Jesucristo resucite al tercer día. ¿Por qué pensamos esto? Porque fueron y le pidieron a Pilato que selle la piedra y que ponga una guardia de soldados romanos para que los discípulos de Jesucristo no vayan, quiten la piedra, retiren el cuerpo de Jesucristo, lo escondan y después digan que Jesucristo había resucitado. Una estupidez enorme. ¿Por qué? Porque los discípulos habían huido. Su maestro había fracasado. Su maestro estaba muerto. Lo habían visto a la distancia. Cada uno se fue y volvió a hacer las tareas que venía haciendo. Algunos se quedaron agrupados, pero lejos de la escena de nuestro Señor Jesucristo. Saben que le habían dicho a los soldados que digan que se habían dormido y se habían llevado el cuerpo de Jesucristo. Y eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque estos 4 soldados eran soldados entrenados que sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo combatir, sabían si venía alguien a tratar de matarlos para entrar a la tumba, sabían cómo actuar para defenderse y derribar a los que querían matarlos. Y ellos no se podían dormir porque cada 4 horas venía un grupo de 4 soldados nuevos. Era imposible que se duerman. Aparte, un soldado que se dormía, moría indefectiblemente, lo mataban indefectiblemente. Los discípulos no tenían manera de combatir a esos 4 guardias y poder sacar el cuerpo de Jesucristo. Y después, ¿qué hubiesen hecho los discípulos? Supongamos que los robaban al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y qué habrán dicho? ¿Que Jesús resucitó? Iban a ir predicando de ciudad en ciudad una mentira que ni ellos se creían. Es más, muchos de los discípulos de Jesús, excepto Juan, creemos que excepto Juan, murieron mártires por seguir la fe de Cristo Jesús. Iban a mentir para después morir como mártires por una mentira que se habían inventado. Imposible. No había manera que ellos robaran el cuerpo de Jesucristo como muchos pretendieron en ese momento. Y saben que los escépticos, los que no creen en la resurrección de Jesucristo, nunca fueron capaces y tuvieron la posibilidad de demostrar de que Jesucristo estaba muerto porque nunca encontraron su cuerpo para mostrarlo y decir, ven, Jesucristo está muerto. Nunca lo hicieron, nunca lo pudieron hacer y nunca lo harán porque Jesucristo está vivo. Pero todos estos dichos en la mente de algunos siguen dando vuelta y justificándose de esa manera de que Jesucristo aún está muerto. Aun cuando no tenía sentido de ocuparse de las cosas de Jesús porque, les repito, estaba muerto, ese amor
tan grande que ellas tenían, estas mujeres tenían, aún estando en situaciones de peligro, no las detuvo y vinieron ese domingo por la mañana a honrar a Jesús. ¡Qué devoción tan grande! Y saben que esto nos debe llamar a la reflexión. A nosotros nos encanta, como este domingo, venir a cantar a nuestro Señor Jesucristo, decirle cuánto le amamos, cuánto sentimos interiormente esa seguridad y esa tranquilidad que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero sabe que el ejemplo de estas mujeres que en ese ámbito por ahí tan negativo y tan decepcionante y triste que estaban viviendo, siguieron adelante queriendo, y de hecho lo hicieron, honrar al Señor Jesucristo. ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos? Ellas honraron al Señor Jesús por amor. ¿Por qué cantamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Yo me puse a pensar, ¿por qué preparo predicaciones domingo tras domingo? ¿Por qué me levanto para estudiar la palabra de Dios, para orar? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación? En el caso de otras personas, ¿por qué vamos a discipular a alguien? ¿Por qué le enseñamos a alguien la palabra de Dios? ¿Qué nos motiva a hacer eso? Estas mujeres sabieron salir de la zona de confort y de seguridad porque realmente corrían peligro yendo tanto detrás de alguien que había sido condenado, pero no les importó y siguieron a Jesús y lo hubieran seguido más, y de hecho después de resucitado. Pero dejaron esa seguridad y ese confort para demostrar realmente el amor que tenían por su Señor Jesús. ¿Qué nos moviliza a nosotros? A visitar a un enfermo, a ayudar a alguien que necesita ayuda. ¿Qué te moviliza cada día cuando viene la tentación que quiere amenazar tu alma y traerte inestabilidad y tener ahí que empezar a combatir con esa tentación? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente para decir, no voy a dejarme dominar por esta tentación, voy a estar firme? ¿Por qué? ¿Por la vergüenza pública de que si te descubren o me descubren, qué dirán los demás? O tal vez por el sentimiento de culpa y de remordimiento que le fallé al Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué realmente hemos decidido ser personas que no vamos a ceder a la tentación? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ellas se movieron por amor. Y yo me pregunté y te pregunto, ¿es por amor a Cristo Jesús que realmente querés vivir en santidad? ¿O porque no querés quedar mal delante de los demás? ¿O porque tenés miedo a que te descubran que has caído en tentación? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te moviliza a hacer un estudio bíblico? ¿Qué te moviliza a ser un papá y una mamá de ejemplo para tus hijos? ¿Qué te moviliza a venir a una reunión como esta? ¿Es realmente un amor genuino e incondicional a Jesucristo? ¿O hay otras cuestiones que te movilizan? Yo estuve revisando todo esto y los que me conocen, nosotros con mi esposa fuimos ordenados pastores, ya nosotros siendo personas grandes. Y yo fui rebobinando para atrás
y viendo las cosas que me movilizaron durante más de 36 años seguir a Cristo Jesús, seguir leyendo la misma Biblia, seguir orando al mismo Dios, buscando de su ayuda, de su dirección. Y yo seguí a la conclusión de que con imperfecciones, pero lo que me moviliza es el amor que tengo a Cristo Jesús, que tengo por Cristo Jesús. Eso me moviliza. Y yo te invito a que te examines. Ahora vamos en un momento a tomar la cena. Ahí en tu casa. No sé si por ahí en algo breve podés pensar qué es lo que me moviliza a servir al Señor Jesucristo. Saben que ahí Pablo, cuando seguramente se hizo esta pregunta y se examinó, ahí en Filipenses 3:8, dice que es por amor a Cristo que yo tengo todas las cosas por basura. Es el amor a Cristo lo que me constriñe, motiva y me moviliza. Y es ahí donde realmente nosotros tenemos que enfocarnos, en tener un amor incondicional para nuestro Señor Jesucristo y realmente servirle a Él de todo corazón. Celebrar su resurrección como celebramos ahora, porque de otra manera no tendríamos evangelio. Es la única religión que se destaca, el cristianismo, porque Cristo resucitó. Y seguimos en el versículo, el final del versículo 4 dice: pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida la piedra. Yo te quiero hacer una pregunta ahora. Pensala un segundito. En Mateo, la palabra de Dios nos dice, a ver si tengo la cita acá, 28:2. Mateo 28:2 dice claramente qué pasó con esa piedra. ¿Cómo fue que fue removida? Mateo 22 dice: sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Posiblemente era el ángel que después vemos dentro de la tumba, que le da las explicaciones a las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo de Cristo. Así que ahí tenemos una respuesta bien clara de que esa piedra fue removida por un ángel que envió Jesús. Ahora la pregunta es: ¿por qué se quitó esa piedra? ¿Era para que Jesucristo pudiera salir de la tumba? ¿Cuántos pensaron eso? Bueno, Jesús tenía que salir, tenía que haber un escape, una salida. Bueno, la piedra al estar ausente de la boca del sepulcro, ahí Jesucristo podía salir. Pero saben que en Juan 20:19 vemos algo que nos llama poderosamente la atención, y esto que vamos a leer es una consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 20:19 dice lo siguiente. Acá está hablando de que Jesús, una vez resucitado, se le aparece a los discípulos. Al atardecer de aquel primer día, o sea, el domingo,
de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dice: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pero ¿qué dice el 19? Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. ¿Por dónde entró? ¿Existirá la posibilidad de que el cuerpo de carne y hueso de Cristo Jesús, glorificado a raíz de la resurrección, no tenga las limitaciones que mi cuerpo y tu cuerpo y el cuerpo de Jesucristo antes de resucitar y ser glorificado no tenga esas limitaciones para trasladarse de un lugar a otro? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y ahí Jesucristo está demostrando lo que va a pasar con nuestros cuerpos glorificados. Este es un desafío a la fe. Es un desafío a la fe. Jesucristo no necesitaba que esa piedra sea removida para que Él pueda salir de ese sepulcro, sino que esa piedra fue removida para que las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesucristo puedan ver que Él ya no estaba porque había resucitado. Y saben que esa piedra sigue removida y esa tumba está abierta para que toda la humanidad vaya, se asome, entre y vea que Jesucristo ha resucitado. ¡Qué extraordinario! ¡Qué fantástico! Poder ver esa tumba por fe, sin esa piedra, y saber que Jesucristo no necesitaba esa piedra, podía haber estado ahí, Él iba a resucitar y salir de esa tumba. Mi mente natural no lo puede explicar, pero yo sé que ya va a llegar un momento en que nuestro cuerpo ya no va a tener las limitaciones que hoy día nuestro cuerpo tiene para trasladarse y un montón de otras cosas, porque va a ser glorificado, porque Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar y a vivir por la eternidad con Él. Ahora ellas necesitaban una explicación. ¿Saben que hay algo que si uno lo piensa por un momento en los 4 evangelios, hay algo que la Biblia no dice y que nos encantaría que lo diga? Ninguno de los 4 evangelios lo dice. ¿Y saben qué es eso? La resurrección. No hay ningún detalle que nos diga de cómo Jesús resucitó, qué pasó. Tenemos un montón de información cómo Jesús se trasladó y cómo lo recibieron en Jerusalén, con la pompa que lo recibieron. Tenemos información de cómo fue arrestado con detalles, tenemos información de cómo su juicio injusto fue llevado a cabo, cómo se llegó a la conclusión de que era culpable y su crucifixión, y tenemos detalles de todo eso, pero de la resurrección no dice nada. ¿Qué pasó? ¿Se alinearon los astros y vino de repente un rayo o ese poder de Dios a través de una luz poderosa? No dice nada. Y el Espíritu Santo, a propósito, no quiso que se escriba nada. Pienso yo, estimo yo, que era porque Dios quería que en lugar de centrarnos en el cómo Jesús resucitó, nos centremos en el hecho de que Jesús resucitó. Y eso fue
lo que transformó la vida de toda la humanidad. Muchas veces no nos va a interesar cómo Jesús lo hizo, cómo Dios lo hizo. Lo que me interesa es el resultado de la intervención divina frente a alguien que no conoce a Cristo y de repente lo conoce y su vida cambia extraordinariamente. ¿Qué hizo en tu corazón? ¿Qué te sacó? ¿Qué te quitó? ¿Qué te puso? No. Es la obra extraordinaria del Espíritu Santo obrando en el corazón de un hombre y una mujer que entendió que necesita a Dios porque es el pecado el que lo ha dejado de Él. No dice nada de la resurrección. Pero sí te dice algo muy claro. Las mujeres necesitaban una explicación a esto que había sucedido en la tumba. Entonces la explicación viene a través del ángel que le dice, pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha, un ángel, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno y remarca el que fue crucificado, diciéndole entre paréntesis, el que estaba muerto, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y fíjense este detalle, ¿a dónde fue Jesús a encontrarse con ellos? En Galilea, donde los había llamado para que los sigan a Jesús. Como diciéndoles, ven que estoy resucitado y sé lo que estoy haciendo porque ya estuve con ustedes, quiero una vez más estar con ustedes ahora. Fíjense esto, el Señor dejó la tumba vacía, pero nunca dejó su trono vacío porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén a eso. Miren, despiértense y denle un aplauso al Señor, porque esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Él nunca dejó su trono porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. Gracias, Señor mío. Hermanos, y miren, para terminar, en el versículo 7 dice, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Qué había sucedido con él antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Había negado que conocía a Jesucristo y no lo hizo una sola vez, sino que lo hizo 3 veces. 3 veces lo negó, siendo que había sido un testigo cercano, muy cercano a Cristo Jesús. Y Pedro estaba deshecho cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Por eso aquí Jesús mencionó a Pedro porque le quería asegurar a él que lo perdonaba y que lo restablecía en su ministerio. Ahí nos damos cuenta del inmenso amor que Dios nos tiene, nuestro Señor Jesucristo nos tiene y nos perdona. Cuando nos equivocamos nos perdonan. Pero sabe que Jesús lo hizo por algo más. Al mencionarlo a Pedro, lo que Jesús estaba haciendo era guardándole las espaldas a Pedro delante de los otros discípulos. Porque seguramente o es posible que los otros discípulos empezaran a dudar y a decir, ¿cómo es que este hombre dijo lo que dijo, negó como negó a Jesús? Y Jesucristo lo quería guardar, lo quería cuidar. Le quería guardar las espaldas delante de los discípulos, del resto de los discípulos. Por eso lo menciona personalmente, para que los discípulos se den cuenta, Él sigue siendo
el Pedro que yo quiero que sea. Y qué importante es entre nosotros hacer lo mismo. Guardarnos las espaldas cuando nos equivocamos. Cuando hay situaciones en las cuales no tomamos una buena decisión, nos damos cuenta, nos arrepentimos. Qué bueno es que salga alguien y nos cubra las espaldas y de alguna manera, delante de los demás, sepamos que realmente hubo arrepentimiento y hubo perdón de parte del Señor. Ponete de pie ahí donde estás, por favor. Qué importante es en oración pedirle a nuestro Dios que nos dé más amor por nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro amor sea incondicional para servirle, para invertir tiempo en Él, para invertir recursos económicos, esfuerzo físico, lo que sea necesario para poder servir a un Dios que tan amorosamente y tan grandemente se entregó en esa cruz y resucitó para que nosotros tengamos vida. Es realmente necesario que reflexionemos sobre esto que les decía y orar a Dios para que Él nos dé ese amor que nuestro Dios se merece. Y cuando hablamos de incondicionalidad es que no ponemos excusas y no damos explicaciones de por qué no hice lo que tendría que haber hecho. Señor y Padre que estás en el cielo, bendito Salvador y Dios eterno, estamos felices de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque el Evangelio no tendrá fin. La predicación de tu palabra seguirá siendo bajo las mismas bases que has establecido 2000 años atrás, Señor Jesús, a través de tu muerte y tu resurrección. Y el hecho de ver que los discípulos, una vez que resucitó Jesucristo, salieron empoderados para predicar el Evangelio de Jesús. ¿Saben lo que los movilizó más? El saber que todo lo que Jesús les había dicho, en esa resurrección se cumplió, se firmó, se selló. Jesús no les falló. Como Jesús no te va a fallar ahora de todas las promesas que Él ha hecho en su palabra para cuidarte, para fortalecerte, para animarte en los momentos de dificultad, de angustia, de preocupación, de ansiedad. Ahora que estamos viviendo este tiempo tan especial, tan particular, que nos tenemos que cuidar de esto y lo otro, por momentos ni sabemos qué hacer y dejar de hacer. Pero qué gozo, qué alegría es saber que hay un Cristo resucitado que nos cuida y nos protege, que camina con nosotros, que se preocupa por cada uno de sus hijos y sus hijas. Y Padre, yo te ruego que si hay alguien que está escuchando este mensaje ahora o en otro momento lo escucha, yo te ruego, Padre Celestial, que la resurrección de Jesucristo, si es una persona que aún no te conoce, que esa resurrección se haga realidad. Y que esa resurrección de Jesucristo lleve a esa persona a conocer personalmente a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Padre bendito, gracias. Gracias por este domingo tan especial donde celebramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. La tumba no lo pudo retener. No lo pudo retener. Ni lo detendrá jamás. Y Señor, ahora queremos expresar nuestra gratitud a ti por medio de la cena.
Este momento tan especial, Señor Jesús, donde la noche que fuiste entregado, antes de ser entregado, celebraste la cena con tu pueblo, con tus allegados, tus discípulos, tus apóstoles. Porque querías, sabiendo de lo frágil que es nuestra memoria, querías que tengamos elementos que nos ayuden a recordar esa obra tan extraordinaria que llevaste adelante en la cruz. Padre bendito y amado, te alabamos y te honramos y nos rendimos delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro amor por ti no tenga condiciones, sino que donde nos necesitas podamos estar ahí sin ninguna dificultad, ninguna excusa, para ayudar y bendecir y honrar tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, hermano, hermana, amados. Vamos ahora a prepararnos para tomar la cena de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar lo que nos enseña Marcos 14 acerca de la cena. Leemos en Marcos 14, 22, que dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a ellos diciéndoles: tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Los que van a tomar la cena y recordar esta obra de nuestro Señor Jesucristo, espero que hayan traído su pancito como le pedimos, por una cuestión de cuidado nada más, y después vamos a tomar el vino. Pero preparen el pan ahora, ténganlo ahí a mano, ustedes en casa lo mismo, ténganlo preparado para cumplir con la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no hacemos más que, a través de la palabra de Dios, llevar este momento adelante como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dice que tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. Y sabe que este momento es un momento de gratitud a nuestro Dios, porque agradecidos porque Él entregó su cuerpo en la cruz por nosotros. Y como hemos visto en el Salmo 22, domingos atrás, el sufrimiento tan terrible que tuvo Jesucristo que soportar para que nosotros hoy podamos vivir en libertad, la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Así que si vas a tomar la cena, ponete de pie
Este momento es reservado para aquellos que conocen al Señor Jesucristo, que fueron bautizados y están en comunión con su iglesia. Así que oramos. Toma tu pan, no sé, uno de los miembros de la familia lo toman, y oramos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y este momento donde celebramos la cena que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendecimos este pan con toda bendición del cielo. Y te rogamos, Padre, que al momento de comer este pan, recordemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Bendícenos, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Danos aliento, Señor mío, en un tiempo tan especial, difícil, pero tan especial, porque nuestro Señor Jesucristo vive y seguirá viviendo por la eternidad. Señor, gracias te damos por la obra que Él hizo en la cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y luego lo partió. Y por favor compartan con su familia nada más el pan de la cena del Señor. Todos tienen. Sí. Comemos con gratitud a nuestro Dios. Por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Le voy a pedir a María que por favor me ayude con el vino. Gracias, María. Dice la palabra de Dios que luego tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Pero Jesús dice: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Y esto se cumplió precisamente en la cruz y luego en la resurrección. Señor y Padre, te damos gracias por este momento también donde podemos compartir la copa que representa el nuevo pacto que tenemos nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Y te damos las gracias por la oportunidad de tener esta celebración tan importante para aquellos que te hemos conocido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Santo por gloria y inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Vamos a decirle: the
Bebemos de la copa. Señor y Dios eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordar lo que has hecho en la cruz y tener el gozo y la satisfacción que hay un pacto que vos sellaste en la cruz y lo hemos entendido por fe y hoy somos salvos y tenemos la vida eterna. Y nos espera un tiempo que vamos a disfrutar, no solo aquí en la tierra, sino que también en el cielo, por la eternidad, junto a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.